Gloria a Dios. Salmos. Vamos a leer, hermanos, en esta hermosa noche este tema que Dios nos ha permitido desarrollar, hermanos. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a predicar, hermanos, en esta hora. Libro de los Salmos. Gloria a Dios. Por ahí tienen el tema nuestros hermanos, así que ese es el tema que esta noche vamos a estar desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo. Salmo número 44, verso 16 es el que vamos a estar leyendo esta noche. Y luego, pues conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyendo otras citas bíblicas para que vayamos entendiendo, hermanos, el tema. El tema que yo le he puesto esta noche es: no eres lo que otros dicen, eres lo que Dios declara. Ese es el tema. Y vamos a leer, hermanos, la cita bíblica, luego vamos a orarle al Señor. 44, verso 16, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Una vez más, 44 de los Salmos, verso 16. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Bien, oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu misericordia, Señor, tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad que nos regalas de poder compartir tu palabra, Señor. Una vez más, lo hacemos para tu gloria, Señor, para tu honra, para alabanza tuya, Señor, sabiendo de que tú, Señor, tienes palabra para nuestra vida, palabra, Señor, para los hermanos, palabra para tu pueblo, pero también para el amigo, Señor, el que no te conoce aún. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta noche puedas alcanzarlo a través de tu misericordia, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, todo estorbo, todo obstáculo, Dios, al desarrollo de este mensaje, y que puedan, Señor, estar receptivos, Señor, nuestros oídos, atentos a nuestro corazón a la palabra que tú has de enviar esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a desarrollar este tema. No eres lo que otros dicen, eres lo que Dios declara. Y el tema que vamos a desarrollar habla en un contexto en donde el pueblo de Israel, hermanos, está pasando una situación de tribulación. Sabemos de que a través de la historia es sabido de que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, hablando en esta noche, en este salmo, como que tiene una queja delante del Señor, como que tiene un dolor, una angustia. Y este salmo que estamos leyendo, hermanos, le llaman que es un salmo que va dirigido, hermanos, de parte de todo el pueblo hacia Dios. Es una oración. Y cuando dice no eres lo que otros dicen, eres lo que Dios declara, habla acerca de los enemigos que el pueblo del Señor tiene. Los enemigos que muchas veces los conocemos o a veces no. Entonces, para entender el contexto de esto, quiero que se vaya al versículo número 1. Y allí, si usted tiene la versión Reina Valera, dice liberaciones pasadas y pruebas presentes. Entonces, de eso va a hablar este salmo. Y la oración comienza de la siguiente manera: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído a nuestros padres, nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo, y la luz de... ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces, dije que es una oración que se está haciendo en general de parte del pueblo del Señor, en este caso el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está recordando las victorias pasadas, aquellos tiempos en donde el Señor les daba la victoria cada vez que iban a una guerra, la victoria cada vez que tenían una afrenta o una situación
adversa, siempre Dios estaba ayudándoles. Entonces, hablando de todo eso, dice que en el momento que se escribe este salmo, estaban recordando lo que antes Dios había hecho, pero en este momento que se escribe este salmo, estaba pasando lo contrario. Quiere decir que había dolor, había angustia, había desesperación, había una afrenta, había una burla de parte de los enemigos del pueblo del Señor. Ahora bien, hablando en nuestro contexto, cada vez que escuchamos palabras, quizás, y palabras a veces que hieren nuestro corazón, hieren quizás nuestra autoestima, hieren a nuestras vidas, muchas veces nosotros a veces nos sentimos desanimados. A veces sentimos como que si Dios, hermano, está quizás no escuchando nuestro clamor, nuestra oración o nuestra súplica. Y muchas veces, hermanos, lo que hacemos es menguar espiritualmente, nos ponemos cabizbajos, nos ponemos afligidos, angustiados, hasta llegar a un punto en donde decimos quizás Dios no me escucha. Entonces, ¿qué debemos de hacer cada vez que escucha palabras que buscan desanimar su vida o avergonzarle? Debemos de recordar que las palabras que el ser humano o los enemigos digan no es lo que ellos dicen, sino lo que Dios declara a través de su palabra. Y a través de la palabra del Señor nosotros podemos encontrar muchas promesas de parte del Señor, en donde Él promete que nos va a ayudar, Él promete que va a estar con nosotros siempre. Dios promete que va a estar, hermanos, dándonos la fuerza, dándonos el poder, dándonos la victoria. Pero muchas veces nosotros ponemos más atención a las voces del enemigo, ponemos más atención a las voces negativas, ponemos más atención al problema o a la adversidad que podamos estar pasando. La crítica puede ser fuerte, pero la voz de Dios es más poderosa, y tenemos la herramienta de la oración, que podemos venir confiadamente ante su trono, y esto transforma la humillación en fortaleza. La oración, hermanos, es algo que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos, y en este salmo, vuelvo y repito, el pueblo de Israel estaba levantando esa oración delante del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como pueblo del Señor? Echar mano de esa herramienta poderosa que Dios nos ha dejado, como lo es la oración. Dice la palabra del Señor que todos los santos deben de levantar sus manos a Él y creer, entrar en una confianza delante del Señor, creyendo que Él va a hacer el milagro o va a contestar esa petición que cada uno de nosotros tengamos. No eres lo que dice la gente, eres lo que Dios declara. La crítica puede ser fuerte, pero la voz de Dios es más poderosa. Nuestra oración ante el trono de nuestro Dios transforma la humillación en fortaleza. Y este salmo, vuelvo y repito, es una oración comunitaria. Quiere decir que la estaban haciendo en general, donde Israel, vuelvo y repito, recordaba ese tiempo pasado. Ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿cuántos de los que estamos esta noche en este lugar quizás hemos tenido muchas victorias, hemos tenido muchas alegrías, quizás tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempo de felicidad? Pero también hay momentos en los que viene la prueba, en los que viene la angustia, en los que viene el dolor, viene la enfermedad. Y no me dejarán mentir que cuando estamos pasando ese proceso, lo primero que el enemigo usa es aflicción en nuestro corazón. Nos afligimos. Y muchas veces llega quizás hasta el límite de que muchos se desaniman para venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor, dejan a un lado la fe que muchos profesamos, o que muchas veces profesamos delante de quizás de nuestros familiares, de nuestros amigos, inclusive aquí en la iglesia. Y nosotros tenemos la práctica de que venimos, cantamos al Señor, pero muchas veces no ponemos como atención a lo que estamos cantando. Hoy se cantó ese canto, por la redundancia, que dice el himno de victoria. ¿Y por qué cantamos? ¿Por qué elevamos ese canto delante del Señor? Porque ese canto habla acerca de cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, cuando iba saliendo de Egipto y estaba frente al Mar Rojo. Entonces, en nuestro tiempo, trayéndolo a nuestro tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, en donde quizás usted no está frente a un mar literalmente, frente al océano, pero hay problemas
hay situaciones en las que nos desaniman, en las que nos hacen bajar la guardia, y luego lo que hacemos es llorar, abatirnos. Dice el libro de los Salmos: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces, esta noche, hermanos, Dios nos habla que nosotros no debemos de hacer caso a las voces del enemigo, a las voces de las personas que quieren vernos truncados en nuestra fe, las personas que quizás nos ven como que si nosotros fuéramos unos fracasados, sino que tenemos que tomar en cuenta lo que Dios declara a través de su palabra. Y dice que Dios transforma la humillación en fortaleza. Eso es lo que Dios hace. Y esta noche esa palabra es para usted y es para mí. Y dije que Israel estaba recordando las victorias pasadas, las que Dios le dio, pero ahora se siente derrotado, humillado. Ahora bien, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿qué áreas de nuestra vida seguimos intentando controlar por nuestras propias fuerzas en lugar de entregárselas a Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida seguimos nosotros luchando, peleando, y por más que nosotros hagamos, vemos que no salimos de una y no salimos de otra? Por ejemplo, usted tiene una enfermedad terminal, ya sea diabetes, cáncer, lo que sea, pero ¿por qué nosotros muchas veces ponemos atención a eso? ¿Por qué no creemos al Señor, en donde Dios dice que Él es nuestro sanador? En donde Dios dice que si creyéremos, hermanos, de todo nuestro corazón y nos fiáremos de Él, Él va a responder a nuestras necesidades. Muchas veces porque quizás no es que no tengamos la fe, sino que muchas veces menguamos en la búsqueda delante del Señor. Menguamos, hermanos, en pedirle al Señor. Dejamos de pedir. ¿Cuántas quizás veces Dios le ha hablado a través de profecía, a través de su palabra, y Dios le ha dicho que le va a dar una respuesta, le va a dar una bendición? Pero ¿cuántos se nos ha olvidado aquella promesa que nos dieron quizás hace un año, hace 2 años, hace 6 años, y ahora se nos olvidó y ya no la tenemos delante del Señor? ¿Será que solo a mí me pasa? En donde Dios ha dicho te voy a bendecir, en donde Dios te ha dicho te voy a sanar, en donde Dios te ha dicho te voy a prosperar, en donde Dios te ha dicho yo estoy contigo, en donde Dios le dice yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor. Pero ¿cuántas veces olvidamos esa palabra y ponemos atención a lo que el enemigo dice? ¿Cuántas veces ponemos atención a las voces negativas que aún se levantan en nuestra familia? Vos no sos nada, por gusto vas a la iglesia, mira. Esas son las voces del enemigo. Y debemos, hermanos, de detectar eso, de que el que le está diciendo esas palabras negativas no es la persona en sí, sino es el enemigo, hermano. El que está usando a las personas, ¿para qué? Tienen objetivo hacerlo desanimar, hacer lo que usted mengüe, hacer lo que usted se sienta que no vale nada. Esas son, hermanos, las herramientas que el enemigo utiliza. Mira, no prosperas. Mira, en tu trabajo nadie te hace caso, en tu trabajo nadie te pone atención. Mira, tus compañeros no te quieren. Esas son las voces del enemigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Poner atención a esas voces muchas veces. Y dejamos de lado las promesas que el Señor ha dicho, en donde Él dice que Él nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero muchas veces se nos olvida esa palabra que el Señor nos da. Por eso este tema de esta noche está pero hermoso. No es lo que otros dicen, eres lo que Dios declara. Tiene que grabarse esa palabra en su corazón. Y para eso voy a invitarle que vaya a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, es que yo puedo. Es que yo, mi jefe, yo me las puedo con él. No, hombre, es que yo tengo un amigo que es un buen abogado. No, mi familiar de Estados Unidos me va a dar dinero. No te fíes. No te fíes en tu fuerza. No te fíes en tu capacidad. Fíate de Jehová, como dice esa palabra, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Porque muchas veces nosotros, inclusive quizás creyentes, cristianos evangélicos, dicen: no, si yo vivo porque mi hijo está en Estados Unidos y él me provee para mi comidita. Muchas veces decimos: no, es que el doctor de tal hospital me dio una buena medicina. ¿Y por qué le damos la gloria a cosas perecederas? ¿Por qué no le damos la gloria al Señor? ¿Por qué no decimos:
el Señor usó a un doctor para que yo fuera sano. El Señor está bendiciendo a mi hijo para que Él me pueda ayudar. Démosle la gloria a Dios, hermanos. No pongamos, hermanos, nuestra confianza, hermanos, en seres de esta tierra, en personas, sino que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Por eso este proverbio dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El verso número 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todo lo que nosotros vayamos a hacer, debemos de poner a nuestro Dios primero. Yo recuerdo que hace unos meses atrás, nuestra hermana Yesenia dio un testimonio acá, yo no sé cuántos se acuerdan de eso, acerca de cómo Dios le había provisto de un trabajo. A muchos quizás se les olvidó, muchos quizás dijeron un testimonio más, pero esas son las maravillas que Dios hace. Esas son las promesas que Dios tiene, hermanos, para sus hijos. Pero ¿por qué nosotros no confiamos en el Señor? ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué, hermanos, dejamos que el miedo, hermanos, nos gobierne? ¿Por qué dejamos que el miedo, hermanos, se fortalezca en nosotros y hacemos a un lado la fe que decimos tener en el Señor? ¿Por qué cuando tenemos, hermanos, una adversidad, hermanos, no confiamos en el Señor plenamente, sino que muchas veces el miedo nos invade? La tristeza, el desánimo, la incredulidad se apodera de nosotros hasta llegar a un punto en donde dejamos de creer en el Señor y ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. No sé si yo ya les he dicho, a mí ese instrumento nadie me enseñó a tocarlo. Solo me acuerdo que el hermano Asael me dio unos círculos, yo los anoté. Y le dije yo al Señor: ayúdame. Yo me ponía en la casa y no me salía nada. Y me frustré. Y tiré el teclado como por 3 meses. Y dije: esto no es para mí. Pero de allí vuelvo y el Señor me dio ánimos. Y yo le decía al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Pero hermano, el Señor me ayudó. El Señor me ayudó. Luego el Señor, hermanos, me trae a esta congregación. Y prácticamente aquí vino a pulirme. Dios sabe por qué me envió a este lugar. La mayoría de cosas que yo sé, hermano, en esta iglesia las aprendí. Porque yo los cantos que aquí se cantan, yo nunca los había tocado. Solo usaba el pinky, pinky, pinky. Pero el Señor es bueno. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que un día de esto publiqué en un grupo de cristianos: tener disciplina. Confiar en el Señor, hermanos. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Espíritu Santo, ayúdeme. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, sé tú mi guía. Espíritu Santo, aunque yo no quiera, ayúdame. A veces cuando no queramos orar, cuando no queremos, hermanos, leer la palabra del Señor, allí debemos de acudir al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, dice la palabra del Señor, que está como león rugiente, viendo cuando usted se descuide, para caerle con todo y desanimarlo. Y después, hermano, dejamos de asistir a la congregación, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de desempeñar nuestros privilegios. Y muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, hermano, sea ayudándonos. Dice: la deshonra pública que presenta el salmista es el que siente que la humillación es constante, visible, y que el enemigo aprovecha su debilidad para ridiculizar su fe. Pues y repito, ¿cuántos de los que estamos acá, nuestra propia familia nos ha dicho: por gusto vas a la iglesia? Mira, Dios ni te contesta. ¿O será que solo a mí me ha pasado? Tanto que vas a la iglesia y mira, Dios no te da, no te ayuda. Porque el enemigo tiene un fin y es hacer lo que dice este mensaje: ridiculizar su fe. Muchas veces, hermano, y si usted, hermano, no se pone listo, si usted no está alerta, lo va a hacer desanimar. De verdad va. Tiene razón lo que dice mi amigo, lo que dice mi familia. Tiene razón lo que dice fulano de tal, inclusive hasta los hermanos. ¿Por qué escuchamos las voces del enemigo? Porque ponemos atención a esas voces que nos hacen ridiculizar nuestra fe. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Tomar fuerzas en el Señor y seguir adelante. Dice que el enemigo se aprovecha de su debilidad, de nuestra debilidad, para ridiculizar nuestra fe y la esperanza en nuestro Dios. El enemigo quiere
tomar venganza y lo quiere llevar de regreso de donde un día nosotros salimos. Y lo que hace el enemigo es atacar nuestra fe, atacar nuestra mente, en donde pues sabemos de que nuestra mente es donde se desarrolla una batalla tremenda todos los días. Bien, ahora el enemigo tiene un fin y es quiere destruir su vida, destruir su fe, destruir su caminar, quiere destruir su avance. Es que eso es lo que el enemigo hace. Dice la palabra del Señor que cuando Josué envía a los espías, hermano, dice que solamente 2 vieron con los ojos de Jehová: el Señor nos va a dar la victoria. Pero los otros 10 no, dijeron: nosotros somos langostas como a la par de ellos. No vamos a poder. Desde el momento que usted dice no voy a poder, no va a poder. Diferente es que nosotros digamos: sí, yo no puedo, pero en el nombre de Jesús voy a poder. En el nombre de Jesús voy a salir adelante. En el nombre de Jesús voy a triunfar. En el nombre de Jesús yo voy a ser un mejor predicador. En el nombre de Jesús voy a ser un mejor servidor. En el nombre de Jesús voy a ser un mejor cantante, un mejor músico, y voy a desempeñar mis privilegios en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué, hermanos, nos desanimamos? ¿Por qué nos hacemos para atrás? ¿Por qué no ponemos atención a la palabra del Señor que esta noche nos dice? No es lo que el enemigo cree, lo que el enemigo te dice, o las voces del enemigo te dicen, sino lo que Dios declara a través de su palabra. Dice la palabra del Señor que nosotros, usted y yo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos como la niña de sus ojos. Dice la palabra del Señor que somos manada pequeña. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es torre fuerte. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro proveedor. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro sanador. Y dice la palabra del Señor que si nosotros andamos por sus caminos, ninguna enfermedad de las que les envió a los egipcios va a venir sobre nuestra vida. Pero ¿por qué no tomamos esa palabra? ¿Por qué ponemos atención a las voces del enemigo? ¿Por qué ponemos más atención a las voces de las personas? Y dije, aún en la misma iglesia, aún en los mismos hermanos. Usted no debe de confiar en sus capacidades, sino en la capacidad que Dios le da. Amén. En la capacidad que Dios le da. La gloria sea para el Señor. Nosotros no debemos de confiar. Nosotros, bueno, los que somos músicos, no debemos de confiar en nuestro talento. Debemos de confiar en lo que Dios puede hacer con nuestro talento. Igual el que predica, el que viene aquí, hermano, a enseñar la palabra del Señor. Yo, hermano, cuando vengo aquí, hay nervios, pero yo sé que el Señor nos ayuda siempre. Y como dice la palabra del Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Como dijo aquel, ¿quién dijo miedo? Debemos de hacerlo para el Señor. Debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Debemos de hacerlo, hermanos, para la gloria de Él. Amén, hermanos. Luego, hay otra pregunta y dice: ¿qué testimonio puedo dar a otros mostrando que mi confianza está en Dios, incluso en medio de la incertidumbre y el bloqueo que me neutraliza? ¿Qué testimonio puedo dar a otros mostrando que mi confianza está puesta en Dios? Yo siempre he dicho que para que usted pueda dar un testimonio tiene que pasar un proceso, porque no podemos venir a dar testimonio de lo que no hemos vivido, de donde no hemos pasado. Y yo también he dicho de que yo he estado al borde de la muerte y puedo decirte que la muerte es horrible. Y yo puedo decir que hay miedo, yo puedo decir que hay terror, yo puedo decir de que es terrible. Y lo único que le queda a usted es llorar y llorar, y el enemigo le bombardea: mira, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y he testificado yo eso aquí cuando estaba en cama, y el pastor William es testigo de eso. Le van a decir que son los que llegaron a asistirme el día que yo estaba muriéndome. Pero Dios me dio la victoria, y para vergüenza del diablo y de todos mis enemigos, aquí estoy parado, con vida. Amén, hermano. Denle el aplauso para el Señor, que a Él sea toda la gloria y toda la honra. No es lo que el diablo dice, no es lo que tu familia que no es convertido te dice, es lo que Dios declara a través de su palabra. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, hermanos?
escuchando predicaciones, escuchando alabanzas, pidiéndole a Dios misericordia. Y vamos a leer el Salmo número 46, 1 y 2, verso 1 y verso 2. Ahí adelantito lo tiene. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En Jehová debe de estar nuestra confianza, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos los que estamos acá quizás vemos redes sociales y a veces algunos quizás vemos cosas que no nos aprovechan, pero hay cosas que son buenas en las redes sociales. Y hay un señor, hermanos, que ahí en las redes sociales usted sabe que es famoso, un señor que él se pone el hermano Fausto. Yo no sé cuántos han visto a este señor, pero el punto es que él está pasando un proceso de enfermedad, de muerte. Y usted sabe, los que quizás han visto a ese señor, usted sabe que ese señor ha sido, y lo digo, hermano, como testimonio, hermano, que el varón dice, no sé si lo hace real, si lo hace show, pero el punto es que él dice: en mi momento de angustia he ido a los mejores doctores, he gastado todo el dinero que tenía, de nada le sirvió, hermano, el montón de locuras que hacía, y tiene insuficiencia renal de la más terrible. Y él mismo dice: yo sé, de toda la gente que ha tenido esto, nadie ha quedado vivo. Nadie ha quedado vivo. Y el tipo sale afligido. Entonces, ¿qué es lo que hizo él, hermano? Creo que es lo correcto: ir a Dios, porque es el único que le va a dar la victoria. Nadie más le puede ayudar, ni los mejores médicos, ni todo el dinero que pudiera tener. El único que le puede ayudar es el Señor. Y quizás muchos de los que estamos acá están pasando problemas en donde la respuesta no está en una persona, en donde su respuesta no está, hermano, en su familiar. La respuesta no está en esta tierra, la respuesta está en el cielo, hermano. Y tenemos que buscarla en el cielo. No está en esta tierra. Pero ¿cuántos de los que estamos acá ponemos nuestra confianza? Vuelvo y repito, en nuestras capacidades, en lo que el hombre pueda hacer, en lo que el hombre te pueda ayudar. Si nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. El Señor es el único en el momento más difícil, en el momento más, hermanos, en donde no hallamos para dónde agarrar, hermano. ¿Por qué dejamos a Dios como última alternativa? Y por eso hablo de este varón, porque buscó médico, buscó sanidad en el hombre, y como última instancia dejó al Señor. ¿Y por qué el ser humano es así? ¿Por qué somos así? Agotamos todos los recursos humanamente hablando, y por último, como ya no hayamos qué hacer, ahora sí, Señor, ayúdame. Ya no hay qué hacer. Muchas veces es propósito del Señor, porque si no fuera de esa manera no le buscáramos. Pero hay veces que endurecemos nuestro corazón y no depositamos nuestra confianza en el Señor, y nos hacemos duros de corazón. Cuando el Señor, hermanos, habla a través de su palabra, ¿qué debemos de buscarle a Él? Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que el enemigo siempre busca bloquear y neutralizar su fe, y utiliza voces externas que muchas veces nos detienen, aunque muchas veces, oiga bien, no es la dificultad misma la que nos derriba, sino las palabras negativas, las palabras, hermanos, que vienen del enemigo. Muchas veces, hermano, el problema no es en sí lo que nos hace cabizbajo, sino, hermano, el ánimo que los demás le dan. Recuerdo que un varón tenía un problema del corazón, por aquí cerca vive, y le habla a un pastor y le dice: hermano, me estoy muriendo, porque a él le daban ataques al corazón de repente y sentía que el corazón le bombeaba y que ya se iba a morir, se quedaba sin aire. Y le habla a un pastor como a la 1:30 de la mañana. El varón estaba dormido y le dice: hermano, me estoy muriendo, venga a orar por mí. Y le dice el varón: pastor, solamente póngase a cuentas, le dice. Mire qué ánimo, se va a morir, póngase a cuentas.
¿Cree usted que deberíamos de escuchar esas voces? Entonces, y yo escuché, el varón me contó a mí y le digo yo, Dios mío, muchas veces aún, hermanos, los mismos hermanos, no tenemos palabras de ánimo quizás. Muchas veces quizás no tenemos la gracia o el favor del Señor para poder dirigirnos cuando alguien está pasando una tribulación, cuando alguien está pasando una adversidad. Dice, ¿cómo puedo transformar mis preocupaciones en oración y gratitud, creyendo que Dios gobierna sobre cada detalle? Vamos a rápidamente Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, verso 6 y verso 7. Dice de la siguiente manera: por nada, dice, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire, con acción de gracias. Una hermana ha contado aquí y lo ha dicho muchas veces que ella, cuando no tenía comido con sus niños, gracias Señor por estos alimentos, y no había nada. Porque es por fe, hermanos. Es por fe que debemos de avanzar. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que dice la palabra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que aunque haya adversidad, aunque haya dolor, aunque haya prueba, hermanos, la paz del Señor debe estar en nosotros siempre. Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz del Señor es la que debemos de tener nosotros. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces me han dicho en mi trabajo, compañeros, compañeras, bueno, ¿y usted por qué siempre anda riéndose? ¿Y usted por qué siempre anda bien tranquilo, pase lo que pase? Que mire que van a despedir, que mire que el jefe fulano de tal anda bien endemoniado y anda bien enojado, que mire que hay tal problema. Pero nosotros debemos de mantener siempre la tranquilidad. ¿Por qué, hermano? Porque cuando viene la paz del Señor a nuestra vida, nada, hermano, nos va a afectar. Nada es nada. Me dicen, ¿y cómo usted puede estar tan tranquilo cuando tiene 1 y 1000 problemas en su casa? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel. ¿Y de qué nos sirve angustiarnos? Dígame usted si tiene respuesta para eso. ¿De qué le sirve angustiarse? ¿De qué nos sirve andar, hermano, de arriba para abajo y desesperados y que buscando respuesta? ¿Y a dónde? Si el Señor, hermanos, es el único que nos puede ayudar, y si tenemos a Dios de nuestro lado, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién será aquel, hermanos, que se va a oponer, hermano, a lo que Dios ha dicho que tú eres? Si Dios ya determinó una palabra y la palabra que Dios ha determinado es de bendición, ¿por qué se va a detener? Aquí hay proyectos, hermanos, para la iglesia. Yo sé que Dios, hermanos, en su momento va a hacer un gran milagro, hermanos, en esta congregación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor y no actuar a lo loco. Mire, despacio hemos ido avanzando. Mire cómo está multimedia ahora. Dice el hermano Marvin, le digo yo, ¿y cuánto vale esa computadora? El Señor la proveyó. Ese es el milagro del Señor, hermanos. Y aunque la gente diga, ay, ¿y para qué? Si yo no veo que, yo lo mismo veo, pues sí, porque te ve en la carne, no ve en el espíritu, por eso. Hay gente que así critica, hermano, pero esas voces negativas no debemos de escucharlas. Dice, muchas veces la lucha contra la deshonra que sufrimos los creyentes es que podemos sentirnos avergonzados cuando nuestra fe es cuestionada, pero la verdadera honra viene de Dios. Y el enemigo representa las fuerzas que buscan apagar nuestra confianza, pero también nos recuerda que en la batalla no es nuestra, sino del Señor. Éxodo 14, 14, ya para ir finalizando, hermanos, porque ya el tiempo se fue. Éxodo 14, 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová va a pelear nuestras batallas. Él va adelante, dice la palabra del Señor, como poderoso gigante, peleando nuestras batallas. Él va adelante, hermanos, peleando nuestras luchas. Y Él dice que nos lleva de victoria y de triunfo en triunfo. Así que, hermano amado, no tema. Hermano amado, no ponga atención a las voces del enemigo. No ponga atención a esas voces que lo destruyen espiritualmente. A esas voces que le dicen, mire, usted no avanza. Mire, usted no sigue. Mire, usted no es prosperado. Mire, y un montón de cosas, hermano.
Ay, hermano, se va a morir. Esa enfermedad que usted tiene, viera, una fulana tenía esa enfermedad y se murió. ¿Y para qué vamos a oír esas voces, hermano? Muchas veces, hermano, se escuchan esas voces. Y muchas veces, hermano, bueno, a mí me da risa. Porque hoy me mandaba un audio mi mamá y me decía, fíjate que dicen de que la gripe que andan dando, dicen que es el COVID y que mire una doctora ya dice que nos vamos a morir y que no. Yo a veces pauso el audio mejor y ya no lo oigo, hermano, porque ¿para qué? Y ya cuando la veo a ella le digo, no me ande enviando esos audios y te créale al Señor. No ande creyendo lo que la gente dice. Dice la palabra del Señor que el que esté en su mano, hermano, nadie lo va a arrebatar. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, este mensaje que tú nos has enviado. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos haces entender, oh Dios, que debemos de escuchar tus palabras, debemos de escuchar las voces que tú nos das, Señor, las promesas, la palabra que es viva y eficaz, Señor, que nos das cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder contrarrestar, a no poner atención a las voces de nuestros enemigos, a las voces negativas, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe esté siempre puesta en ti, en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer una oración. Si usted esta noche está en este lugar o usted me está viendo a través de las redes sociales y quizás su vida ha sido un desastre espiritualmente hablando, quizás usted esté pasando por problemas donde solo el Señor le puede ayudar. Yo no sé qué situación esté pasando. Si usted quiere salir en victoria, haga esta oración y dígale al Señor: Señor Jesús, en esta noche, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Creo que eres Dios, que viniste a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de toda mi maldad. Gracias te doy por haberme perdonado en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, busque una congregación.